Muy buenos días, alumnos. ¿Me escuchan? Ya, vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a ver ya algunos prácticamente ya a interiorizarnos a lo que son los diseños de pavimentos, pero para ello tenemos que aprender que los pavimentos, su comportamiento va a estar sujeto a unos esfuerzos y deformaciones. Entonces, este capítulo es esfuerzos y deformaciones en pavimentos flexibles. Vamos a tratar de hacer algo más simple posible en vista pues, que de acuerdo a los exámenes que a ustedes les he tomado, nos falta un poquito de refuerzo en lo que son suelos. Vamos a tratar de amoldarnos a ello y vamos a tocar algunos tópicos de este módulo a lo que sea más comprensible, ¿no? Vamos a ver sistemas de varias capas. ¿Qué cosa es un modelo elástico no lineal? Que es un modelo de psicoelasticidad. Y vamos a ver conceptos fundamentales de diseño, ¿no? Ya lo veremos superficialmente lo que es método de elementos finitos y métodos de elementos discretos, que mayormente ya utilizamos cuando queremos hacer este diseño de experimentos mucho más avanzados. Pero lo vamos a tocar. Entonces, alumnos, esto ya hemos visto un poco de la historia y lo más importante es lo siguiente. Nosotros tenemos vamos a ver estos modos, vamos a abrir una pizarra, ¿no? Para que se nos sea más fácil la explicación. Entonces, alumnos, muy importante es tener en cuenta qué es lo que sucede en un pavimento cuando está sujeto a carga. En este caso tenemos que la llanta, que va a asumir una carga, esta es a su vez la carga que transmite a un esfuerzo y eso tiene una presión inflable, y esto tiene una radio de curvatura. Entonces, más o menos lo que sucede es esto. Entonces, los pavimentos, alumnos, en especial sucede esto. Vamos a hacer una ecuación prolongada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos no, entonces, si movemos la llanta, ¿no? Esto va a ejercer unas presiones, esta es la presión inflada y esta es la carga, ¿no? La carga puede ser, por ejemplo, una carga de, de una carga de 4.500 libras, ¿no? Esto va a tener un espesor determinado y esto es como es un efecto radial, tiene un radio, ¿no? Ya. Entonces, alumnos, cuando se genera mi distribución de esfuerzos, podemos decirlo así, y esta es la fibra inferior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este es un espacio H, este es la de cobertura, este es mi mezcla asfáltica, ¿no? Pongamos mi mezcla asfáltica en caliente porque estamos tratando con mezcla asfáltica. Entonces, lo que va a suceder es
en esta parte superior que no está en contacto, nuestro pavimento, está en un esfuerzo de compresión. Y acá en la parte, acá pues cuando está con efectos, se comprime el concreto, ¿no? O el asfalto, se comprime. Y acá se tensiona, ¿no? Acá, en este puntito, acá se comprime, ¿no? Se va a comprimir aquí. Acá se comprime, ¿no? Acá hay compresión. Y en la fibra inferior se tensiona, ¿no? En la fibra se tensiona, ¿no? Y cuando nosotros vemos de forma horizontal nuestra distribución de esfuerzos, la parte superior, sucede esto, ¿no? Entonces aquí los esfuerzos, que señala que no, estos son los esfuerzos, ¿no? En forma horizontal. Entonces, y cuando nosotros vemos el efecto de la temperatura en este aspecto, vamos a ver que es temperatura, que son los esfuerzos. Entonces, cuando vemos las temperaturas, por eso cuando hacemos muestras asfálticas, la temperatura es máxima, ¿no? En la parte superficial. De ahí va bajando y ya es una temperatura constante, ¿no? Por eso que cuando diseñamos, por ejemplo, unos pavimentos asfálticos que tienen varias capas, la nuestra asfáltica es caliente, esta es la base, esta es su base, ¿no? Entonces la temperatura son más altas y es constante, ¿no? Por eso que en las mezclas asfálticas se mide mucho la temperatura, ¿no? En esta zona. En la zona granular ya las temperaturas son constantes. Por eso cuando diseñamos mezclas asfálticas en caliente es muy importante saber la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, lo más importante, alumnos, que cuando por efecto de esta carga, eso de acá es mi presión de inflado, ¿no? La presión de inflado está en contacto directo. Entonces, en este punto vamos a tener una distribución de esfuerzos, que es la compresión, ¿no? En el punto medio de nuestra asfáltica, en este punto medio cero, ¿no? Entonces, hay un cambio. Lo que se comprime pasa a una etapa de tensión, ya que tenemos otro punto, ¿no? Entonces tenemos un punto 1, un punto 2 y un punto 3. Entonces si vemos en una redistribución de esfuerzos o acumulación de esfuerzos, el punto más crítico en una mezcla asfáltica va a ser acá, ¿no? Porque está en atención, ¿no? Entonces acá lo que nos interesa saber es la deformación a tensión, ¿no? Acá se van a producir por efecto del movimiento esfuerzos cortantes, ¿no? Esfuerzos cortantes, porque está está en movimiento, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa cuando diseñamos, hablamos de métodos elásticos en forma horizontal, vamos a hacer acá por ejemplo, ¿no? Acá. En forma horizontal, las distribuciones de esfuerzos horizontales se distribuyen porque esto es una carretera que saben es longitudinal, ¿no? Es una, tiene un espacio infinito, ¿no? Y si vemos en una parte vertical, sí
Los esfuerzos en Z vertical sí son importantes porque están definidos por un espesor, ¿no? Están definidos. Acá tengo H1, tengo H2, tengo H3, y acá está la subrasante, ¿no? Y como sabemos que todo lo de acá, pues no sabemos qué distancia, en las subrasantes las distancias son consideradas infinitas, ¿no? Infinitas. Entonces, el módulo elástico, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver el comportamiento del material en cada capa, 1, 2, 3, cómo se comportan para determinar cuáles son los esfuerzos que más daño le hacen para saber sus deformaciones. Acá, por ejemplo, como hemos visto, lo más crítico es en este punto, ¿no? Es un esfuerzo, una deformación a tensión, y acá nosotros sabemos que tenemos un esfuerzo vertical Z, ¿no? Este esfuerzo vertical Z me va a producir acá en este punto una deformación a compresión. Entonces, estos puntos más importantes son los que nosotros debemos saber, ¿no? Cuánto se deforma a tensión, cuánto se deforma a compresión. ¿Para qué? ¿Para qué sabemos eso? ¿Para qué nos interesa? Porque lo que nosotros queremos determinar es los esfuerzos, las deformaciones, las deflexiones. ¿De quién? De cada material que conforma la estructura de un pavimento en un espesor determinado, ¿no? En un espesor determinado. Nosotros queremos saber cada material, este es el asfalto, en un espesor, cuántos tiene esfuerzo de formación, porque lo que nos interesa saber es que nuestros pavimentos tengan una respuesta ante la solicitación, ¿no? Yo tengo una carga, yo tengo acá una carga, entonces nuestro pavimento tiene que ser diseñado para que tenga una respuesta. O sea, diseñamos para que, para que el pavimento sea capaz de resistir las fallas principales que tiene nuestro pavimento, y tenemos que diseñar para que tenga esas respuestas. Hemos hablado de esto, y eso va a ir en el examen, más que todo conceptos y algunas preguntas de diseño. Es fatiga en esta zona de acá, y pongamos así, en esta zona es falla por Deformación. deformación permanente, ¿no? Nosotros debemos deformación permanente. Nosotros debemos diseñar nuestras estructuras para que el material que coloquemos pueda resistir a daño por fatiga y a daño por deformación permanente. Entonces, esos son los nuevos conceptos de diseño de pavimentos versus, pongamos, dos cosas, ¿no? Diseñar empíricamente, que lo vamos a ver, y diseñar mecanicísticamente, ¿no? Yo puedo preguntar cuál es la diferencia. Empíricamente significa que yo diseño los pavimentos en base a una serviciabilidad. ¿Qué quiere decir? Yo diseño solamente para que esta superficie sea lo más servicialmente y confiable, ¿no? Y que sea confiable. Y para eso utilizo los materiales que sean determinados ya empíricamente. Lo voy a mis tablas, pero vamos a ver cómo se diseña. En cambio, mecanicísticamente, yo voy a diseñar para que nuestro pavimento, basado a los esfuerzos de formación y deflexiones, tenga la capacidad de responder a los daños de fatiga y de formación permanente, ¿no? Entonces, acá voy a tener su diseño con determinar los esfuerzos
las deformaciones y las reflexiones. Y acá, recién con esto, podemos definir, el espesor de la capa. O sea, si nosotros verificamos que estos espesores cumplen estos requisitos, en cambio, por empíricamente, nosotros ya definimos. O sea, lo esencial acá es el espesor, ¿no? O sea, acá lo esencial es el espesor. Cuanto más grueso, pues llamamos así, va a ser más confiable y va a ser más confiable. Pero acá no, el espesor eso es como un segundo plano, ¿ya? Entonces, eso es un poco el concepto de la ingeniería de pavimentos que vamos a abordar más en un enfoque mecanicístico. Y ahora vamos a ver un poco la teoría, es lo que hemos hablado, ¿no? En la carga, en la parte superior tenemos la compresión, en la parte horizontal, en esta parte vemos, ¿no? Existe una zona neutra y pasa a la parte de tensión y la temperatura. Entonces, lo que se basa el comportamiento es en la teoría de la elasticidad para determinar esfuerzos de formación y destrucción. Vamos a ver cómo ha ido avanzando los sistemas de capas, lo que hemos hablado, sistemas de capas, ¿no? Sistemas de capas de comportamiento elástico. Esto es lo que simulamos en una sola capita, ¿no? Fuera de la rueda. Entonces, se va a analizar en el punto medio, ¿no? De la estructura. En este punto, en este punto, analizamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis en este punto. Entonces, vamos a tener esfuerzos bajo el centro de la placa o bajo el centro de la carga, ¿no? Tenemos el esfuerzo, esto es la carga, tenemos Z, la profundidad y el radio, ¿no? Vamos a tener esfuerzos verticales, esfuerzos radiales o tangenciales, que estos no son los que me originan mayor daño, ¿no? Los que nos originan son los esfuerzos verticales. Estos van a tener sus deformaciones y estos van a tener sus reflexiones. Y por ejemplo, este es el esfuerzo de una deflexión, ¿no? Si nosotros queremos determinar, por ejemplo, cuánto se deflecta en este punto por efecto de la carga, es obvio que va a ser Z0, ¿no? Si esta fórmula yo lo reemplazo con Z igual a 0, me queda de esta forma, ¿no? Entonces, esto sería mi deflexión producida por el efecto de una carga. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a determinar la deflexión de una superficie en Z0. O sea, vamos a determinar en este punto, ¿no? Cuánto se deflecta este pavimento. Cuánto se deflecta. Tenemos la magnitud de la carga, ¿no? En este caso es 40.000 newtons, el radio de la placa, la relación de Poisson, esa es una característica que se tiene del tema de, del material y el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del material. Estos datos se obtienen de laboratorio. Y esto, por ejemplo, cuando nosotros vamos a determinar cuáles son los esfuerzos que son producidos, ¿no? Y en este caso, ¿qué me permite? ¿Qué me pide el ejemplo? Es determinar la deflexión. Sabemos que la presión de la placa, ¿a qué es igual la fuerza? Esfuerzo, ¿a qué es igual una fuerza que se produce? A ver, ¿cuál es la fórmula de fuerza? Aérea. ¿Cuál es la fórmula de una fuerza? Matemática. O una fuerza es igual
esfuerzo sobre área, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo? Si es un área circular, es pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo que se produce? Que es igual a la carga, ¿no? Es igual a la carga. Entonces, carga sobre área, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar esta fuerza que se produce en este punto, la fuerza puntual, ¿no? Y vamos a determinar su esfuerzo en este punto, ¿no? Entonces, por eso es, en la fórmula se dice, la presión o la presión de inflado es igual a la fuerza 4000 newtons sobre pi por radio cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 0.15, ¿no? Y determinamos la fuerza que se produce en ese punto, son 565.800 newtons por centímetro cuadrado. Y de ahí vamos a determinar el esfuerzo que me dice en centro. Y les hago una pregunta, alumnos. Una pregunta. Pregunta para el examen. Acá, según el ejemplo, si no me equivoco, 565.000, 565.000, ¿no? En este punto 1, justo en el contacto, ¿no? La presión inflada en este punto 1, ¿cuánto es el esfuerzo? Tengo esfuerzos, deformaciones y deflexión. Con esta fórmula, ¿cuánto es el esfuerzo en este punto? A ver, ¿cuánto sería? Si es 5
¿Cuánto sería el esfuerzo en Z? Cero, ingeniero. ¿Estás seguro? ¿Por qué cero? Lo que veo arriba, la altura Z sería cero y, y sería cero, ingeniero. Uno, la carga nomás. Y esta carga está representada, ¿por qué? Por la presión de inflado, ¿no? Entonces, en este punto, cuando hagamos el análisis estructural, vamos a determinar que el esfuerzo en la superficie es lo mismo que la presión de inflado, ¿no? Entonces, por eso que nuestras carreteras fallan porque no se respeta esto, ¿no? Porque no se respeta la presión de inflado, no se respeta este, los, para una determinada carga debe ser una determinada llanta. Y acá en el Perú no existe ese control, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos controlar esto? La llanta, la presión de inflado, son en los centros de pesaje, ¿no? Entonces, las políticas que nuestro país deben hacer es implementar cada vez más centros de pesaje en este país, ¿no? Para el cuidado de nuestros pavimentos. ¿Por qué? Porque si los esfuerzos son concentrados acá en esta parte, vamos a tener una deflexión mucho mayor, ¿no? Y esa deflexión va a originar daño a nuestro pavimento, ¿no? O sea, vamos a ver de qué forma se va a deflectar, ¿no? Entonces, viendo nuestro ejemplo, tenemos que esta carga va a ser lo que nos representa nuestra presión de inflado. Aplicamos la fórmula a una altura Z, me va a dar 3.2 milímetros. Ahora, si yo quiero aplicar a mi deflexión en la parte superficial, aplico esta fórmula, ¿no? Yo les puedo preguntar, quiero cuánto es el esfuerzo y mi deflexión en Z0. Y Z0, acá, tengo este valor, por ejemplo, a ver, determinen alumnos la deflexión, ya tienen estos datos, ¿no? A ver, copien estos datos. ¿Está? Tienen magnitud que es 5.65, 0.5, 0.5 relación de Poisson y de modo que 4 por 10 grados. ¿Cuánto sería mi deflexión acá? ¿Cuánto sería mi deflexión en cero? Ahí me fuera el dato. Ya tienen esta fórmula, ¿no? A 2 minutos copian la fórmula y estos son los datos. Q, y aquí, ¿no? A tienen, tienen esto. A ver, ¿cuánto sale la deflexión en Z0?
3.18 por 10 milímetros. 3.18 sería. 3.18 milímetros, ¿no? Y a los 30 centímetros tengo ¿cuánto? 3.2 milímetros, ¿no? 3.2 milímetros. Y el esfuerzo en esa profundidad Z es 1.61, ¿no? O sea, a los 30 centímetros, ¿no? Acá es un 3.18 se deforma y acá 3.2, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esos resultados? Que nosotros lo que tenemos que controlar las deformaciones son en este punto es 3.18, acá es 3. Supongamos que es 30, ¿no? Me dice el resultado es 3.2 milímetros. El esfuerzo es 1.61, ¿no? Newton por 1.61 y acá es 5.61, ¿no? Entonces vayamos a ver. Ya, a ver, determinen alumnos a 50 centímetros. Es 1.61 el esfuerzo de esa a 30 centímetros. A ver, determinen a 50. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto se le esfuerza a una profundidad de 50 centímetros? ¿Cuántos hay alumnos reemplazando esto a 50?
Ya, no solamente 0.68, ¿no? ¿Alguien me puede interpretar qué está sucediendo? El esfuerzo está disminuyendo, ingeniero. Claro, por eso, ¿no? Entonces, a mayor profundidad, los esfuerzos van disminuyendo, ¿no? 5.65, 1.65 y 0.68, ¿no? Acá llegaré pues, a 90 centímetros, esto llegará pues, a 0.05. Entonces, ¿qué quiere demostrar? Llamemos material 1, llamemos material 2, llamemos material 3, ¿no? Y, ¿y qué cosa es el módulo de elasticidad, ¿no? ¿Qué es el módulo de elasticidad? Tanto hablamos de los métodos mecanicísticos, nos interesa saber la elasticidad, ¿no? Entonces nosotros vemos la elasticidad. Hablamos mucho de elasticidad, porque vemos, después ahí hablamos mucho de la liga, ¿no? De la alambre. Yo estiro la liga, lo suelto, la liga, bueno, está original, y el alambre es mucho más rígido, pero no tiene esa particularidad de tener esa propiedad de volver a recuperar su estado original, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el esfuerzo versus deformación, ¿no? Esto es el esfuerzo determinado a una propiedad, es decir, mi estado de esfuerzo, ¿no? Mi estado de esfuerzo. Mi estado de esfuerzo, ¿no? Mi estado de esfuerzo. Este es el esfuerzo versus la formación. ¿Qué cosa es la elasticidad? Esto, por ejemplo, es un esfuerzo máximo, ¿no? Es un estado de esfuerzo. Esta es mi deformación, ¿no? Esta es mi deformación total. Esta línea es la elasticidad. Esto también es mi elasticidad. Pero esto es una elasticidad lineal y esto es una elasticidad no lineal. ¿Qué quiere decir? Que todos los que están en este rango es proporcional entre el esfuerzo y la deformación. Es proporcional. El módulo de elasticidad es esfuerzo sobre
deformación y es proporcional, ¿no? Linealmente. Y el otro no es no lineal, que tiene esfuerzo, pero mi deformación no es lineal. Entonces, esos son los dos grandes grupos que se clasifican los materiales. Linealmente elástico y los no lineales, ¿no? Los lineales. Los linealmente elásticos y no lineales. ¿Quiénes van a tener mejor comportamiento? Alumnos. Los lineales. Los lineales. Esto porque voy a predecir sus deformaciones ante un esfuerzo. Entonces, los pavimentos vamos a medir los materiales a través de su elasticidad, ¿no? A través de su elasticidad. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo la distribución de esfuerzos, que quiere decir que los materiales que están más cerca a la parte superior de nuestro pavimento tienen que tener mejor propiedades mecánicas, ¿no? Porque acá se redistribuyen los esfuerzos. Entonces, y acá tengo para que redistribuya más los esfuerzos. Y para que tenga estas propiedades elásticas, nosotros debemos procurar, en la medida de lo posible, de tener materiales linealmente elásticos. Y dentro de los materiales linealmente elásticos, están las bases estabilizadas. Esa estabilización de bases es mejorar el suelo con cualquier aditivo químico, lo que sea. Por eso, alumnos, cuando nosotros hacemos, este es nuestro asfalto en caliente, ¿no? Nuestro asfalto en caliente existe una mayor distribución. ¿Qué pasa si yo a esta zona, que es el material granular, ¿no? Pongamos que esta es la carpeta asfáltica, la base y la subbase. ¿Qué pasa si a este material yo mejoro su elasticidad? ¿Cómo sería su redistribución de esfuerzos si yo mejoro la elasticidad de este material? Entonces, es esta curva de un material lineal, ¿no? Entonces acá nomás podemos hacer la otra curva. Si yo mejoro este material, este ya no sería 1.61. Este material puede ser 3.61. Entonces, ¿qué está haciendo? En esta capa, de los 30 a los 50, estoy aumentando ¿cuántas veces su capacidad también? 2 veces. Un promedio de 2 a 3, ¿no? Entonces, y como les decía, en los métodos mecanicistas lo que nos interesa a nosotros no es la altura, ¿no? Yo puedo tener acá 50, ¿hasta cuánto tengo? De 30 a 50 tengo 20, ¿no? Tengo 20 centímetros. Entonces, en esto y tienes estos esfuerzos. Pero en estos mismos 20 centímetros, si yo estabilizo, me soporta 361, ¿no? 361. Estabilizando el suelo con un material linealmente elástico. Ya sabemos la elasticidad es esfuerzo sobre deformación. Y lo que nos interesa en la elasticidad es la deformación recuperable, ¿no? O sea, la deformación elástica. La deformación elástica. Entonces, ¿qué cosa haría yo, alumno? Si tengo esta, acá tengo 3.61 y acá tengo 1.61,
en una altura de 20. ¿Qué haría? Si este material de mi base estoy aumentando, que tiene la capacidad de resistir más esfuerzo de lo que está programado. ¿Qué hago? Ingeniería de para pensar, los exámenes van a ser así. No es que yo pongo la fórmula, fácil, bonito, ¿no? Es tan simple la fórmula que estamos haciendo, pero si hablamos de estos detalles, es para pensar. ¿Qué sucede, alumnos? ¿Qué haría? Lo necesito. Muy bien. Apellido. Y Buenaventura. Me has acordado para tu práctica número 1 que voy a poner 3 puntos. Es eso, alumnos. Si mi cuerpo, mi material, mi esfuerzo dice que necesito 1,61, pero si este material va a resistir un mayor esfuerzo, yo puedo decir de 20, y puedo decir que tiene 50. Entonces acá puede decir que va a dar 45. Esto ya no es 20, esto es cuánto? 15 centímetros. La pregunta, ¿cuántos centímetros estoy hablando? 5. Y imagínense que tengo una carretera de una sección de 4, no, una carretera de 6 de ancho, ¿no? Por 20 kilómetros. ¿Cuánto tengo? 120.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Estamos correctos? Originalmente mi proyecto me decía que debe tener 20, ¿no? Y me estoy ahorrando 5. 120.000 metros cuadrados. Esto por 20, ¿cuántos alumnos? Por 0.20. 2.400, o me equivoco. Esto por 0.20 serían creo que 2.400 cubos. Y si es por 0.15, ¿cuánto me da, alumnos? ¿Cuántos metros cubos? ¿Cuántos alumnos? Por 0.15. Son 1.800, ¿no? 1.800. Acá es 24.000, ¿no? Y acá es 18.000. Entonces, 24.000 a 18.000. Tengo 6.000 metros cúbicos menos de material. Eso me involucra a menos tiempo de ejecución, menos estación, menos operaciones de movimiento de tierra, ¿no? Entonces, esa es la ingeniería, ¿no? De buscar mejorar materiales, y los espesores se definen al final, porque estamos haciendo un análisis mecanicístico, ¿no? Estamos hablando del comportamiento del material en función de sus esfuerzos. Y si nosotros analizamos sus deformaciones y sus deflexiones, vamos a ver que en estas zonas también sus deformaciones van a ser mucho menores. Y ahora, con esos datos, ustedes verifiquen sus esfuerzos y sus deformaciones de este pavimento. Entonces vamos a ver que trabajando con
con elementos materiales lineales, su comportamiento es mejor. Por eso es que en otros países, en este caso, por ejemplo, México, Colombia, Argentina, Brasil, ya, ya el material base, acá vemos en las carreteras, y acá les hago una pregunta. La ingeniería es hecho para razonar y pensar, no es como les enseñan, simplemente lo que dice el libro y no saben ni lo que están haciendo. Acá Paraguay, que no veamos lo que están haciendo. Están haciendo las pistas igual, ¿no? Esto lo vamos a analizar. Dicen que están pavimentando, ¿no? Los demás y todo. Eso es una losa. Esa es una base, ¿no? Y esa es una carga, ¿no? Y este es un material granular con arcilla. Lo están colocando ahora. Vayan ustedes, tomen las fotos a los alumnos, tomen las fotos, verifiquen de lo que están haciendo las pistas y de ser humanos, porque están pavimento rígido, ¿no? Pavimento rígido. Que les voy a mandar en el próximo trabajo. Como no estamos haciendo flexible, esta es la losa. Y esta es una base granular tratada con más piedra chancada. Más piedra chancada, ¿no? Más piedra chancada o piedra triturada. Tiene 20. Tiene 20. La pregunta, ante la misma carga, ¿es igual o es distinto el comportamiento estructural? Distinto, ingeniero. ¿Y por qué? Pasa que con la piedra chancada está mejorando la base, ya que la Vale, vale. combinación con la arcilla se Esto, forma pero acá que está mejorando. En el material de qué cosa está mejorando. la base, ingeniero. No es obvio que está mejorando la base, pero ¿qué El cosa? modo de las dinastías, ingeniero. Apellido, Su resistencia. Jesús, ingeniero. no, el primero que me ha dicho el módulo que tiene, El modo de apellido, dinastías, ingeniero. apellido, Jesús Martínez. el módulo de elasticidad. Si tengo un buen, su consecuencia de un buen módulo de elasticidad, ¿qué cosa es la resistencia? Porque hemos hablado de elasticidad, estamos hablando, ¿no? Este es un material lineal. Y este es un no lineal. Entonces, tengo dos opciones. Esto va a tener menores deflexiones, va a soportar mayores esfuerzos y sus deformaciones van a ser menores. Por eso que ya en otros países, en su gran mayoría, ya nos olvidamos de las bases granulares.
Y más aún, vayan a ver ustedes que el material tiene cierto grado de arcilla. Y si tiene cierto grado de arcilla, tiene plasticidad. ¿Y qué hemos dicho? Nosotros queremos materiales elásticos o queremos materiales plásticos. ¿Cuál queremos? ¿Esto o esto? Elástico. Claro, y por eso que yo les pregunto, tener un material granular de cantera de cerro en Guanaco, cantera de cerro, donde por ejemplo tengo la arena natural, ¿no? del cerro, la arena, más los cantos rodados, o tipo hormigón, ¿no? Y otras canteras que tienen la arcilla más el agregado grueso, ¿no? Más el agregado grueso, más el agregado grueso. Por ejemplo, este tipo de canteras encontramos en Potacancha, Marabamba, y este tipo de material encontramos acá por La Esperanza, ¿no? La Esperanza, San Andrés, por ahí, ¿no? Que lo están utilizando ahora, ¿no? Entonces, mira la ignorancia de muchos ingenieros que dicen que este material es bueno porque dice tiene cierto grado de plasticidad y hace que compacte mejor, ¿no? O sea, arma mejor, ¿no? Este material que es arena más hormigón no tiene ningún tipo de arcilla, pero acá este material lo que necesita es agua. ¿Para qué? El agua para que tenga mayor cohesión, ¿no? ¿O ustedes creen que agarren la arena y la piedra y lo mezclen? Serán resistentes, pero mientras no hay agua, no hay cohesión. Y este material de San Andrés agrega agua. Y que haya un agua en exceso, ¿no? Como por ejemplo las lluvias. ¿Qué va a suceder? Entonces, esto es una ignorancia total, ¿no? Que dicen, hay que darle mayor plasticidad porque es más trabajable, ¿no? Habla bonito. Cuando eso es una ignorancia, porque yo lo que necesito son materiales elásticos, no materiales plásticos. Entonces, este material se va a comportar adecuadamente mientras no hay la presencia de agua. Si hay filtración, hay humedad, hay un montón de elementos adicionales, pueden controlar la plasticidad, ¿no? Mínima se pide, pero no va a tener este comportamiento, no va a tener un comportamiento estructural adecuado, o sea, no va a tener este comportamiento. Esta redistribución de esfuerzos de lo que estamos hablando, de este pavimento, de las calles de Guanes que están haciendo, estos esfuerzos no van a ser así. Esto de 5 en 5 va a llegar a 0,68. ¿Sí? Si yo tuviera materiales como el de las otras canteras, los esfuerzos van a ser mucho mayores. Yo comparo el material de la cantera de San Andrés con redistribución de esfuerzos versus la cantera de Potacancha, vamos a encontrar que va a haber una mejor redistribución de esfuerzos en la cantera de Potacancha. Entonces, eso es la ingeniería. La ingeniería es de seleccionar los materiales adecuados, pero hay que tener la formación académica de cómo se comportan los alimentos y por qué, ¿no? Y eso es lo que usted tiene que aprender en el curso, no es aplicar la fórmula por aplicar. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ver cuando hablamos de distribución de esfuerzos, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar cuánto es el esfuerzo, la deformación en cada punto. Si estos son pequeños, vamos a mejorar el material hasta que exista una mejor redistribución de esfuerzo. Y vamos a ver un sistema elástico multicapa, ¿no? Que ya hemos visto todo de una capa, ¿no? Cuando hablamos que se rige la ingeniería de pavimentos, son sistemas elásticos
multicapa. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer el análisis no en una sola capa, podemos hacer el análisis en infinidad de capas, pero en cada capa que nos va a interesar. Su espesor, que nos define el espesor, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. ¿Qué es la relación de Poisson? Es la capacidad del cuerpo que tiene ante una carga de deformarse, ¿no? Deformación. Ya sabemos qué cosa es el módulo de elasticidad, ¿no? Es la capacidad que ante una carga se deforma proporcionalmente una carga. Puede ser lineal o no lineal. Entonces, lo que se dice, las soluciones básicas para la solución analítica de los estados de esfuerzos y deformación. El material de cada capa debe ser homogéneo, ¿no? Debe ser isotrópico, mejor dicho, que sus relaciones de módulos de elasticidad y relación de Poisson deben ser linealmente iguales, ¿no? ¿Qué más? No consideramos el peso del material, ¿no? Con excepción de que las capas inferiores son infinitas, ¿no? Las capas infinitas horizontalmente son infinitas y no necesitan analizarlos porque no me generan grietas, ¿no? Y lo más importante, se aplica una presión uniforme a través de un área circular, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Se aplica una presión simulando un área circular, ¿no? Gráficamente así, pero lo vemos desde un punto de vista circular. Entonces, vamos a ver, o sea, se desarrollan multicapas a dos capas, que una de las más reconocidas es Bullminster, que también se hacen a dos capas, a tres capas y a n capas, que va analizado Yang Wang, ¿no? Es el más conocido. Entonces, y vamos a desarrollar los diferentes tipos de esfuerzos que podemos determinar alumnos a una capa, a dos capas, ¿no? Eso es lo esencial, que todo lo que yo les he hablado se centra en lo que yo les he hecho con los ejemplos. Entonces, alumnos, vamos a centrarnos. Por ejemplo, vamos a ver qué hacen los programas. En Guisar, yo uso otros programas, de los cuales acá los más conocidos, o los que la mayoría gusta, el Penline, ¿no? Permite modelar capas elásticas lineales, ¿no? Capas elásticas no lineales y viscosas. Las viscosas son el asfalto, ¿no? Las sueltas ruedas simples y la fricción entre las capas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo manual lo podemos hacer con el programa que lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingresar el programa, por ejemplo, acá creo que tengo que ir. No lo uso mucho, yo uso este programa. Vamos a ver si lo tengo acá. Ya, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el TeamLayer, donde qué propiedades me piden, ¿no? Por ejemplo, las capas, me piden las interfaces, los módulos de elasticidad, la carga, me dice es un material no lineal, es un material viscoelástico o si tiene algunas propiedades de drenaje, ¿no? Entonces esto es, por ejemplo, uno nuevo, datos de cada uno, y ese es el programa Teclayo, ¿no? Que no lo uso mucho. Entonces, ¿qué cosas necesito saber? Las propiedades del material. Ya hemos visto, nos interesa el módulo de elasticidad y la relación de fuerza, ¿no? En las diferentes capas que hay. ¿Qué cosas deben ser las condiciones de carga? Debe ser la magnitud, el radio de curvatura, o radio, ¿no? Radio, sería menos la curvatura, y la presión de contacto, ¿no? El número de cargas pueden ser 1, 2, 3, 4. De ahí los puntos.
donde yo lo localizo los puntos, y sobre un punto determinado voy a determinar los esfuerzos y deformaciones, ¿no? Y con eso yo voy a determinar si mi pavimento falla o no falla. Y si falla mi pavimento, empiezo a mejorar los módulos, ¿no? Estos módulos. Voy simulando o voy modelando hasta que cumpla con que nuestro pavimento no pueda fallar. Ya. Entonces, la teoría elástica versus la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la teoría elástica? Simulamos una carga estática. Pero nosotros sabemos en la realidad que los pavimentos van a tener que mejorar o están compuestos a través o están sujetos a cargas dinámicas. Entonces, si son cargas dinámicas, entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ya no usamos el módulo de elasticidad, no usamos el módulo dinámico que vemos más adelante, ¿no? Y eso lo podemos hacer en pavimentos cuando hay de regular importancia, ¿no? Donde las cargas que están sujetas sí van a incidir en el comportamiento del pavimento, ¿no? Ahí sí nos interesa utilizar ya no el módulo de elasticidad, el módulo dinámico, que les voy a explicar más adelante. Continuidad de los materiales, ¿no? Y los materiales no son discontinuos, ¿no? Otro, lo más importante, es que en la teoría de elasticidad prevemos solo las deformaciones elásticas, pero vemos nosotros que en la realidad existen deformaciones elásticas, deformaciones plásticas, que son irrecuperables, viscosas y viscoelásticas. Viscosas y viscoelásticas es cuando ya nosotros tratamos al asfalto, ¿no? A la pobreza del asfalto, al asfalto. Un material granular no se comporta igual que un asfalto. Vamos a aprender cuál es su comportamiento de los materiales. Pero si nosotros nos enfocamos al asfalto, no me interesa saber nada, simplemente pongo mis valores, ¿no? ¿Qué me dicen? Mi valor, porque la estructura, acá igual, ya está. Como es empírico, pues alumnos, simplemente pongo los máximos valores que me dicen, pongo acá, igual calculo, copio la estructura, ya están mis coeficientes, mis módulos de elasticidad o coeficientes de capa, ¿no? Que ya están determinados, módulo de residencia, por correlación, acá pongo un CBR de 6%, lo calculo y lo copio. Y yo ingresé con estos valores. Digo, mi drenaje va de 1, mi drenaje va de 1, mi drenaje va de 1, pongo el espesor en pulgadas, por ejemplo, 3 pulgadas, 8, 8 y 8, y lo pongo en diseñar, falta, archive, confiabilidad, digo 90%, y porque hablamos de serviciabilidad y confiabilidad, eso se basa en el Ashton. Cuanto más confiable, mi servicio debe ser mejor. 2.2, y tráfico, digo, a ver, 300, a ver, diré, lo más bajo, 800.000 es el equivalente, ¿no? Y he puesto todos los datos que me pide y ya está diseñado, ¿no? Entonces, un momento, por favor, me dan un minuto. Ya. Entonces, ya diseñé mi pavimento, ¿no? Este es mi gráfico de diseño y este es lo real, ¿no? Entonces, he diseñado para 800.000 y me dice que este tipo de materiales me va a tener 2 millones. Entonces, no va a fallar, pero he puesto los valores más altos que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La mayoría más confiable, pongo mis valores los más altos que hay, lo máximo que puedo colocar. Entonces, ¿qué he hecho? He
basada en la confianza y servicialidad, y estos datos son empíricos, ¿no? Y todos diseñamos así. Y no sabemos en ciencia cierta cómo se comporta internamente el material. Y si los materiales que estamos colocando en realidad cumplen con esto, ¿no? O sea, y eso me fascina, versus lo que nosotros estamos aprendiendo, que hablamos en diseñar las estructuras de nuestros pavimentos en base a las características de la elasticidad y determinar los esfuerzos y deformaciones. Yo puedo diseñar así, correcto, está bien, diseño como sea. Pero de ahí, este mismo estructura, lo determino sus esfuerzos y deformaciones, y verifico, o sea, voy a verificar que esta estructura ya diseñada también cumple los estándares de esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Entonces vamos a ver, alumnos, lo importante son los modelos no lineales, los modelos viscoelásticos, y algunos temas de elementos finitos y elementos discretos. Entonces, estos, lo que estamos hablando, se deberían haber ustedes estudiado a conciencia en el curso de geotecnia. Por eso, alumnos, que la ingeniería de la geotecnia, una cosa es geotecnia general y la geotecnia de obras viales es distinta, ¿no? Es totalmente distinta. Por eso que en la maestría, por ejemplo, hay un curso que se llama Geotecnia para obras viales, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, pero vamos a nosotros hacer un repaso, que son los modelos elásticos no lineales, que ya hemos hablado, ¿no? Esto es el esfuerzo versus deformación, ya hemos hablado, ¿no? Lo que nosotros pretenderíamos es que sea constante ante la aplicación de la carga y el esfuerzo y deformación sea constante, ¿no? Pero hay un punto que ese material, al aplicar esa carga, ya no es constante. Empieza a deformarse en una forma no lineal. Entonces, la descarga sigue la misma trayectoria que la carga, pero la relación entre el esfuerzo vertical y la deformación vertical, entre el esfuerzo vertical y la deformación vertical, ya no es constante. La carga y descarga son las mismas, pero hay un momento que no es constante, sino que ya va a depender de qué, de la carga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no es constante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que sus esfuerzos aplicados ya no me van a dar la misma deformación, no son predecibles. Entonces, eso es un comportamiento no lineal. Estamos viendo que son los suelos naturales, ¿no? Los suelos naturales. Y dentro de esta no linealidad podemos controlarlo mejorando el suelo, ¿no? Con piedra tratada, con piedra triturada. Vamos a ver un comportamiento no lineal. Y los módulos de elasticidad de los materiales, de los pavimentos, están en función de los estados de esfuerzos a los que son sometidos, ¿no? Es obvio. Los esfuerzos son los que van a determinar qué tipo de módulo elástico voy a usar, ¿no? Hemos visto, y los esfuerzos están sujetos a las cargas, ¿no? Por ejemplo, materiales cohesivos, lo que nos van, este es su módulo de residencia versus sus esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que nosotros determinamos en laboratorio. Esto es para materiales cohesivos. Y vamos a ver que para materiales granulares tenemos un mejor comportamiento, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Un material granular que un material cohesivo. Por eso que las arcillas no tienen este tipo de comportamiento. Vemos la arcilla, que es un material granular. El comportamiento es distinto. Entonces, dice que no lineales. Las deformaciones y deflexiones en un espacio semi-infinito, el comportamiento de un material elástico no lineal se pueden calcular, sí, ¿no? Pero a través de la siguiente fórmula, ¿no? Este módulo de elasticidad, esfuerzo, módulo de elasticidad, en Z, su deformación y su deflexión, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los esfuerzos que generen son distintos con su módulo material elástico no lineal, ¿no? Va a depender de quién, alumnos, de su elasticidad. ¿Y qué son los modelos viscoelásticos? Como es el asfalto. Las deformaciones de pavimentos bajo raras veces son totalmente elásticas, ¿no? O sea, las deformaciones, porque no es como un chicle, ¿no?
ante el sometimiento de una carga bajo el tiempo se va a deformar, va a esperar un tiempo para que recupere, un tiempo prolongado. En cambio, un material viscoso, su comportamiento es distinto. Un material plástico ya no se deforma y da viscoelasticidad. Ejemplo, el asfalto, cuando está en el calor, ¿qué comportamiento tiene? Plástico. No plástico. ¿Qué comportamiento tiene el asfalto cuando está caliente? No caliente, por ejemplo, a las 2, 1, 2, 3 de la tarde en Huánuco, por ejemplo, Es viscoso. es viscoso, se pone más flexible, se deforma, pero a las 3, 4 de la, 7 de la mañana anda ese pavimento, está totalmente rígido, está totalmente elástico. Entonces es un material viscoelástico. Entonces, cuando diseñamos mezclas asfálticas, tenemos que hablar de la viscoelasticidad. Viscoso plástico es lo que nosotros no queremos en un asfalto, sino viscoso. Por eso, alumnos, que cuando se hace, por ejemplo, demolición de las carpetas asfálticas o del asfalto, por ejemplo, en Huánuco, lo recomendable, ¿a qué hora sería hacer? Al mediodía, ingeniero. Claro, ¿por qué? Porque estamos en una etapa plástica, ¿no? Porque estamos en una etapa donde el mediodía está en una etapa viscosa y la maquinaria hace menos esfuerzo. Por eso me da risa a veces cuando veo que, por ejemplo, 7, 8, 9 en la noche es totalmente rígido el asfalto. Y por eso que cuando diseñamos las mezclas asfálticas, tenemos que diseñar teniendo en cuenta esas temperaturas, ¿no? Y por eso que debemos tener la viscoelasticidad. Tenemos materiales que son totalmente rígidos, se va a comportar viscoplástico, y nosotros sabemos que no debe suceder eso, ¿no? Entonces, los materiales de las mezclas asfálticas, su comportamiento es viscoelástico. Los materiales, su comportamiento es elástico. Y de preferencia deben ser linealmente, ¿no? Entonces, yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son, les puedo dar diferentes materiales y ustedes nos van a definir qué material es el más adecuado para un determinado proyecto? Entonces, la ingeniería de pavimentos, primero hay que tener los conceptos muy claros para después nosotros ver el tema de la parte de la matemática, ¿no? Entonces, no es aplicar fórmulas. Yo veo que la gran mayoría de los docentes en pavimentos lo que hacen es dan fórmulas y aplicar, no saben ni siquiera por qué están aplicando, y ni siquiera van a saber interpretar los resultados, ¿no? Hay que saber por qué